Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que un día más podamos estar aquí compartiendo la palabra de Dios. En esta serie de mensajes que comenzamos la pasada semana. Así que qué disfrutable es poder compartir incluso en este tema que estamos entrando en cuanto al reino de Dios. Pero queremos comenzar como siempre orando al Señor y poniendo este tiempo en sus manos, porque la verdad, queridos hermanos y hermanas, no hay otro deseo ni otra intención de que sea Cristo el que pueda ser el que fluya a través de nosotros y aún oír. Por eso el apóstol Pablo oraba: Señor y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no ceso de orar por cada uno de vosotros, los éfesos, para que Dios, dice, abra los ojos de vuestro entendimiento y os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, y que pueda alumbrar los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver cuál es la herencia de su gloria en los santos, en cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana estamos aquí, Señor Jesús, rendidos a tus pies, para que tú puedas hablarnos en esta mañana. Venimos pobres de espíritu, Señor, abiertos para que tú nos renueve, nos llene, nos sature, nos impregne de tu palabra. Señor Jesús, necesitamos palabras de vida eterna. Por eso en esta mañana pedimos que tú abras los cielos, Señor, y te derrame por medio de tu Espíritu en cada uno de nosotros, de los que estamos compartiendo, estamos oyendo, estamos recibiendo esta rica palabra. Señor, limpia este canal para que tú puedas fluir con toda libertad y ninguna de las palabras quede a tierra o entre en saco roto, sino que realmente, Señor Jesús, esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, para que tú puedas sembrarte como esa semilla y llenar nuestro depósito. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, en tu persona. Oh, cuánto te amamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar, y como siempre, después de la segunda parte de el bosquejo, el segundo mensaje de cada bosquejo, siempre me gusta repetir un poco, sobre todo los títulos de los que vamos desarrollando. No pararme en explicarlo porque ya se explicó la semana pasada, pero sí como un recordatorio. Qué maravilloso, necesitamos que se nos sea recordado todas estas riquezas de Cristo. Como Pablo dijo, no me es molestia el repetiros las mismas cosas. Señor Jesús, te amamos. Y el mensaje, digamos, el título general de estos 8 bosquejos, y estamos en el primer bosquejo, y hoy entramos en la segunda parte. El título del el título general es el desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la Iglesia. Y el mensaje 1 se titulaba así: el desarrollo del reino de Dios hasta que llega a ser una esfera donde Dios gobierna en su vida divina. Y esa vida divina hoy está dentro de nosotros, y Dios quiere gobernar en nuestra vida divina por medio de que nosotros hemos sido introducidos en el reino de los cielos. Vimos como Dios estuvo con Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero es el versículo 3, pero el 5 dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos.
qué maravilloso de que por medio del bautismo y de recibir el Espíritu Santo, nosotros hemos sido introducidos en el reino de Dios. Y hay aquí dos versículos que quiero leer solamente. Dice aquí en Marcos 1:15, dice, y diciendo Jesús, dijo, y el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios, dice, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué maravilloso. Y creer en el Evangelio. Entonces fue aquí el versículo que hemos leído antes. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y el 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Hay aquí otro versículo que quiero leerlo. En Lucas dice, pero él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque yo para esto he venido y he sido enviado. Maravilloso. Dice que preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Y mira lo que dice este versículo. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí. Escucha, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué dijo esto? Queridos hermanos, porque el reino de Dios era Cristo mismo. Maravilloso. Bueno, y vamos a comenzar. Bueno, voy a primero voy a leer los puntos que os he dicho antes. El punto Romano 1 comenzamos diciendo así, el reino de Dios, dice, es Dios mismo. El reino de Dios es Dios mismo. Dice la letra A, el reino de Dios tiene a Dios como su contenido. Dios mismo es todo como el contenido de su reino. Maravilloso. Dios mismo es el contenido de su reino. Señor Jesús. Otro punto dice, Dios es vida que posee la naturaleza, la habilidad y forma, dice, de la vida divina, lo cual constituye la esfera en la cual Dios gobierna. Y ese es nuestro deseo, que realmente Dios gobierne. La vida de Dios es el reino y también es nuestra entrada al reino de Dios. Nosotros necesitamos ver este principio básico. Necesitamos entrar en el reino de Dios. Dice que el reino de Dios es la esfera, la especie divina en la cual están todas las cosas unidas. Maravilloso. Señor Jesús, necesitamos realmente ver este asunto. Dice que Dios llegó a ser hombre para entrar en la especie humana. Dios se hizo hombre para entrar en la especie humana, y esto no es poca cosa. Y una vez que Dios entra en la especie humana, dice que el hombre llega a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, a fin de que nosotros podamos entrar en la especie divina. Por eso cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
nosotros llegamos a entrar a la especie divina. Por ejemplo, dice que todas las cosas, dice que Dios había creado según su género y según su especie, y dice que todo era bueno en gran manera. La especie vegetal, la especie animal, la especie de los aves, la especie de los peces, la especie humana, y una vez que nosotros nacimos de nuevo por el Espíritu, por medio del bautismo, entramos en el reino de Dios, inmediatamente pertenecemos a la especie humana. Y somos Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener la vida de Dios, podemos tener la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, pero nunca llegaremos a ser objeto de adoración, porque solo a tu Dios adorará con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza, pero sí pertenecemos a la especie divina. Maravilloso, Señor Jesús. A fin de que nosotros podamos entrar en la esfera divina, en la esfera de la especie divina, nosotros necesitamos nacer de Dios para tener la vida y la naturaleza de Dios, llegando a ser así Dios hombre en el reino de Dios. Un hombre lleno de Dios, con la vida de Dios, con la especie de Dios, con los genes de Dios, y por eso nosotros ahora estamos siendo transformados por medio de ese elemento divino que está dentro de nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Dice que Dios nos regeneró para ser la especie de Dios y entrar en el reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios. Señor Jesús, yo no sé, pero esto tiene que animarnos y alentarnos realmente. Entramos en el punto Romano 3, que ya estuvimos la semana pasada, y dice así: el reino de Dios es la esfera de la vida divina, para que esta vida se pueda mover, pueda operar, y a fin de que pueda gobernar, y a fin de que esta vida pueda cumplir su propósito y no nos meta en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso. Señor Jesús, la manera única que nosotros podemos entrar en el reino de Dios es al recibir a Dios como vida y ganar a Dios mismo. Esta es la regeneración, hermanos y hermanas. Y aquí terminamos la parte de la semana pasada. Entonces vamos a comenzar con el punto Romano 4, que dice así: el reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, dice que el reino de Dios es Cristo mismo, como la semilla de vida sembrada dentro de su creyente, en su pueblo escogido de Dios, y se desarrolla hasta llegar a ser una esfera en la cual Dios gobierna como reino suyo en su vida divina. Ese es el tema de hoy, realmente, de que Él pueda reinar en su iglesia. La iglesia hoy es el reino de Dios. Señor Jesús, es maravilloso. En Lucas 4:43 dice: pero Él les dijo: es necesario que yo también vaya a otras ciudades y anuncie el reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Él fue enviado para anunciar el reino de Dios. Maravilloso. Y más todavía, introducirnos dentro del Padre, dentro del reino de Dios. Dice el otro punto en Lucas 8:5, dice: el sembrador
salió a sembrar, mira lo que dice, su semilla. No vino a sembrar la semilla no, vino, dice, a sembrar su semilla. Él mismo era el que deseaba, por medio de su encarnación, de ese vivir humano, de ese modelo que Él nos mostró, Él desea sembrarse a sí mismo dentro de nosotros. Pero dice que una parte cayó, dice, junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Y Él dijo, a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros las cosas están en parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Señor Jesús, necesitamos realmente, queridos hermanos, vivir en esta realidad del reino. Señor Jesús, dice que el reino de Dios es una persona maravillosa. El Señor Jesucristo, la corporificación del Dios triuno. Él era la corporificación del Dios triuno. Él, cuando estaba aquí en la tierra, era el tabernáculo de Dios. Todo lo que Dios era habitaba corporalmente dentro de este Cristo maravilloso. Por eso Él dijo que Él vino a sembrar su semilla. Y Él mismo dijo, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Oh, Él quería abrir los ojos del corazón de los discípulos para que pudieran ver de que Él era el Cristo, como después declaró el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, Él declaró esto porque dices que se lo reveló al Padre. Es por medio de la revelación, por medio de la visión. Por eso necesitamos tener una visión. Y Pablo oraba, Señor, dale espíritu de sabiduría y de visión, de revelación, para que ellos puedan ver, realmente la grosura de lo que tú eres tan rico. Hemos dicho que en Él habitaba. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad estaba incorporado en Cristo. Si alguien quería venir a Dios, tenía que ir a Cristo, porque Él era el reino. Si alguien hoy quiere ver a Dios, tiene que venir a la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no es el lugar donde tú te reúnes, en un templo. La iglesia son los llamados a salir fuera. Es decir, hoy Dios está dentro de nosotros. Por eso nosotros somos los representantes, la réplica de Cristo aquí en la tierra, la multiplicación de Cristo. Cristo era el unigénito, pero cuando Él fue a la cruz, Él murió y Él resucitó, llegó a ser el Espíritu que da la vida. Entró en el corazón de la tierra. Él fue a la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo y dice que le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Maravilloso. Le quitó la llave, le dijo, trae la llave. Trae. Ahora, mío es el reino. Yo soy el reino. Y Satanás ya no tuvo nada que hacer. Entonces, al morir y al resucitar, Él llegó a ser el Espíritu y dice que fue declarado como el primogénito Hijo de Dios. ¿Por qué ahora ya el primogénito? Porque su muerte y su resurrección produjo la iglesia. Y entonces salimos los muchos granos de trigo y salimos la multiplicación. En Romanos 8:29, aunque no viene aquí el versículo, dice así, nosotros que hemos sido llamados, dice, para el deseo de Dios es conformarnos a la misma imagen de su Hijo,
llegando a ser Él el primogénito, ya no el unigénito, porque Él se había sembrado en nosotros, por eso Él vino a echar su semilla, y dice que Él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que ahora nosotros, supuestamente, hermanos y hermanos, tenemos todos los ingredientes que nosotros necesitamos en nuestro espíritu para llevar a cabo el plan y el propósito de Dios que llevó aquí Jesús en la tierra. Y hoy nosotros somos esa multiplicación de Cristo. En la letra punto 1 dice, donde sea que Él esté, ahí está el reino de Dios. ¿Dónde está hoy Él? En nosotros, en la iglesia. Oh, queridos hermanos, cuánto necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Los líderes, los pastores y muchos puedan ver esto y realmente podamos despojarnos de nuestras posiciones, a veces que reemplazamos la cabeza de Cristo y nosotros como la cabeza. Por eso en muchos lugares Cristo no fluye, Cristo no se mueve, Cristo no habla, Cristo no realmente se reproduce, porque hay muchos que están reemplazando la autoridad de Cristo. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, queremos abrirnos a ti, queremos realmente, Señor, darnos por completo a ti. Señor, fluye tú a través de nosotros, Señor. Oh, querido hermano, esto sería maravilloso. Seguimos. Dice, en 17:20 Lucas dice, preguntado, los fariseos dice que le preguntaron que cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá de manera que pueda observarse. El 17:21 dice, ni dirán helo aquí o helo allí. ¿Por qué dice esto Jesús? Dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. No esperéis que vengan allí, que vengan aquí. Soy yo. Él era el reino. Señor Jesús. El punto 2 dice, el reino de Dios está con Él. Dice que está con Él. Y Él lo trae a sus discípulos. Él lo trae a sus discípulos. Pero Él les dijo, es necesario de que yo también a otras ciudades anuncie el evangelio de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Porque dice, porque dirán, helo aquí o helo allí. Pero el reino de Dios está entre vosotros. Dice que el Señor Jesús es la semilla del reino de Dios que sería sembrada en el pueblo escogido de Dios para desarrollarse hasta llegar a ser la esfera que Dios gobierna, que era el título de este mensaje. Dios quiere gobernar. Lucas 8:5 dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba dice que una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Y él dijo, a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio de Dios, pero a los otros las cosas están en parábola, para que viendo no vea y oyendo no entienda. Otro versículo que hay ahí en Marcos dice, y decía además, el reino de Dios como si un hombre echara semilla en la tierra. El reino de Dios como si un hombre echara semilla en la tierra. Y dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra lleva fruto por sí mismo. Primero lleva hierba, después llega y sale espiga, después sale grano, lleno en la espiga.
Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Maravilloso. Qué maravilloso es como cuando el Señor nos dio la parábola de que Él vino como el grano de trigo, ese grano de trigo que cayó a la tierra, y si no fuera muerto fuera quedado solo y no pasa nada, pero si moría llevaba mucho fruto. Por eso Él venció a la muerte, venció al diablo y venció todo ese vivir humano que Él tuvo victorioso por medio de las tentaciones, por medio de las injurias los mismos fariseos y los mismos pueblos de Dios lo estaban injuriando. Señor Jesús. Entramos aquí en el punto Romanos 5, y dice así, Señor Jesús, necesitamos, dice, experimentar el desarrollo de la vida divina, y la naturaleza divina contenida en la semilla divina que ha sido sembrada en nosotros, a fin de que podamos tener una rica entrada en el reino eterno, Señor Jesús. En 2 de Pedro dice, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que se le han asignado, dice, en la esfera de la justicia de nuestro Dios y Salvador, dice, una fe igualmente preciosa nuestra, Señor Jesús. 1:4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, dice, en el mundo a causa de las concupiscencias. Señor Jesús, maravilloso, nos ha hecho participante de la naturaleza divina. Y también dice en 2 de Pedro 2:5, dice, por esto mismo, poniendo nosotros, dice, toda diligencia, desarrollar abundantemente a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, en el conocimiento dominio propio, en el dominio propio perseverancia, en la perseverancia piedad, en la piedad afecto fraternal, en el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará ocioso ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado la purificación, no queremos olvidar que fuimos purificados de nuestros antiguos pecados, y por eso queremos darnos y añadir a nuestra fe conocimiento, virtud. Oh, queridos hermanos, maravilloso. Dice aquí, por lo cual, hermanos, sed aún más diligente en hacer firme vuestra vocación y elección, porque, dice, escucha, haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias que esta palabra nos anima, Señor. Nos alienta, Señor Jesús. 2:11 de Pedro, 2 de Pedro, dice, porque de esta manera os serán suministradas rica y abundante entrada en el reino de los cielos. Dice, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé, pero esto
me anima y me alienta a que sigamos fielmente adelante, de verdad. Dice que se nos ha asignado la maravillosa fe igualmente preciosa. Y esta fe es una semilla todo inclusiva, una semilla toda inclusiva. Señor Jesús, gracias porque tú eres esa semilla toda inclusiva. En segunda de Pedro otra vez nos dice, Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que se le han asignado la esfera. Hemos sido introducidos, se nos ha asignado una esfera. Oh Señor Jesús, una esfera de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con una fe igualmente preciosa, dice, que la nuestra. Punto 1 dice, todas las riquezas están, dice que todas están en esta semilla, pero nosotros debemos ser diligentes. ¿Para qué? Para ser diligentes y desarrollarla y crecer hasta alcanzar la madurez. Esto equivale a desarrollar lo que ya tenemos. Ya tenemos realmente nosotros este asunto en nosotros. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, queridos hermanos, creo que falta todavía unos minutitos más. Nos vamos a quedar unos minutitos más. Iba a parar aquí, pero unos minutos más. Dice el punto 2. Al desarrollar estas virtudes, crecemos en vida y finalmente alcanzaremos, dice que alcanzaremos la madurez y estaremos llenos de Cristo y seremos aptos y equipados para ser reyes en el reino venidero. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero después que vuelva a repetir este versículo, porque necesitamos realmente introducirnos en esta realidad y disfrutar de esta riqueza que Él desea realmente, ya no introducirnos porque nos ha introducido, pero que se reproduzca ese ámbito donde Dios pueda gobernar en nuestras vidas y podamos traer a Cristo de regreso y expulsar al enemigo de aquí de la tierra. Bueno, queridos hermanos, escuchar esta bella canción que viene ahora y ya verá qué disfrute y con qué riqueza realmente esta canción nos anima y nos alienta a seguir adelante. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66. 637 87 99 66 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí de nuevo. Espero que hayáis disfrutado de esa canción y también que podáis pedir esa literatura que nosotros estamos ofreciendo gratuitamente y sin compromiso. Leo el último punto que estuvimos leyendo anteriormente y dice así: al desarrollar nosotros estas virtudes, crecemos en vida y finalmente alcanzaremos la madurez y estaremos llenos de Cristo y seremos aptos y equipados para ser reyes en el reino venidero. Dice el versículo 13, porque el versículo 11 y 12 de Efesios 4 realmente nos anima de los dones que Dios ha dado a la Iglesia para perfeccionar a los santos. Y todo esto, este perfeccionamiento, y dice hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso. ¿Y todo esto para qué? Lleguemos a la estatura de la fe y a la plenitud de Cristo. Dice el 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres en astucia, con mira a un sistema de error. Y afirma el versículo 15, sino que ha sido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Dice aquí, Cristo. Maravilloso. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, dice, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Dice aquí en 2 de Pedro, porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada eterno en los reinos, en el reino de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Qué maravilloso, Señor Jesús. Por eso dice, deberíamos ser diligentes en procurar el crecimiento y el desarrollo de la vida divina y la naturaleza divina, a fin de poder tener una rica entrada en el reino eterno. Por lo cual, dice, hermanos, sea aún más diligente en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no tropezaréis jamás. Si nosotros vivimos y andamos y seguimos estos pasos del Señor, como el Señor quiere que nos conduzcamos en su casa, dice la Biblia, no tropezaréis jamás. ¿Por qué? Dice, porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Maravilloso Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Aquí dice que el suministro abundante que disfrutamos en el desarrollo de la vida y naturaleza divina
dice que nos suministrará rica y abundante eterno, en este Cristo tan maravilloso, ya que su divino poder, dice, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó, dice, por su propia gloria y virtud. Señor Jesús, Él nos ha concedido, por eso hemos leído antes, que nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ella, dice, pudiésemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, de esta manera que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por esto mismo nosotros necesitamos poner toda diligencia para que podamos desarrollar la fe virtud como estuvimos compartiendo anteriormente. Señor Jesús. Punto 2 dice, este suministro es el que nos capacitará, dice, y nos hará apto para entrar en el reino venidero mediante todas las riquezas de la vida divina y de la naturaleza divina, como nuestras virtudes excelentes. Como nuestras virtudes excelentes, dice, nuestra energía para la espléndida gloria de Dios, ya que su divino poder, dice en Pedro, ya que nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Nos llamó, Señor Jesús. El 1:10 dice de primera de Pedro, dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, dice, os confirme, os fortalezca y os simiente. Maravilloso. Señor Jesús, nos fortalezca, nos simiente bien firme en el Señor. Amén. El 3 dice, la entrada al reino eterno es suministrada a nosotros ricamente por medio de nuestro crecimiento en vida y por medio del desarrollo de la vida divina en nuestro interior. Entramos ya aquí al punto Romanos 6, punto Romanos 6, Señor Jesús. Dice así, punto Romanos 6, dice, por ser aquellos que hemos nacido de Dios para entrar en el reino de Dios, ahora nosotros, dice, necesitamos ser recobrados al gobierno directo de Dios mediante la intuición de nuestro espíritu. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu, ser fortalecido en nuestro hombre interior y ser ejercitado. Cuando nosotros nacimos de nuevo, sí, entramos al reino de los cielos, pero ahora nosotros necesitamos ser perfeccionados, ser equipados, como hemos leído antes, hasta que lleguemos a la estatura de la fe de un varón perfecto y para que no seamos llevados de acá para allá. Ahora necesitamos que este Cristo opere en nosotros y que podamos ejercitar el Espíritu. En Mateo 5:3, aquí hay unos versículos muy ricos, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, porque de ellos, de nosotros, es el reino de los cielos. Primero de Corintios dice, porque ¿quiénes de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así
Tampoco dice nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y dice aquí en Marcos, dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de ellos en sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis acerca de estas cosas en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis? Realmente, estos fariseos, después conforme iba hablando Jesús, seguro que ellos no aceptaban aquello, pero el Señor conocía la intención y el corazón del hombre, es decir, de nosotros, y Él nos puede ver nuestras intenciones y nuestro espíritu, dónde estamos. Por eso Él conocía, dice, ¿por qué caviláis? ¿Por qué habláis de esta manera? ¿Por qué pensáis de esta manera? Señor Jesús, dice, en la dispensación de la inocencia vemos el principio propio del gobierno de Dios. En la dispensación de la conciencia, el principio propio del autogobierno y de la dispensación del gobierno humano, dice, el principio propio del gobierno ejercido por el hombre. Dice, antes de la caída el hombre era regido directamente por Dios. Él vivía delante de Dios y era responsable ante Dios. Adán y Eva vivían en el ámbito, allí en el paraíso, en la atmósfera de Dios mismo, Señor Jesús. Génesis 2:16 dice, y mandó Dios al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, no comerá, porque el día que coma de él, ciertamente morirá. Él no dijo, mira, tened cuidado, no comerá. El Señor Jesús es aquí tajante. El día que coma, morirás. Señor Jesús. El 2 dice, desde el tiempo de la expulsión de Adán del huerto del Edén, hasta el momento en que Noé salió del arca, Dios estableció la conciencia dentro del hombre para que lo representara a él en su gobierno sobre el hombre. Maravilloso. En Hechos de los Apóstoles 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo era algo maravilloso. Él conocía la conciencia. Señor Jesús. Pablo vio una visión maravillosa y Dios se arraigó, se afirmó en él. Señor, arráigate y afírmate en cada uno de nosotros. Danos más visión, Señor Jesús. Dice el punto 3, después del diluvio puesto que el hombre no se sujetó al gobierno de Dios, ni al autogobierno, dice que Dios autorizó al hombre para que le representara a él en su gobierno sobre el hombre. Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Señor Jesús. Por eso Pablo también, Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios ha sido establecida. Señor Jesús, puesto que el hombre se ha degradado del gobierno de Dios al gobierno humano, al salvar al hombre, debe recobrarlo del gobierno humano al gobierno divino, a fin de que ahora nosotros los hombres podamos vivir nuevamente delante de Dios en sencillez y bajo su autoridad directa. Que eso fue lo que perdió Adán. Perdió la autoridad directa de Dios y fue sacado de aquel huerto. Pero nosotros hemos sido
introducido, porque aquel árbol de la vida que el hombre tenía que comer, vino a nosotros, y era Cristo mismo, vino como el árbol de la vida, y hemos comido de ese árbol de la vida, y hemos sido introducidos al reino de Dios, y ahora supuestamente deberíamos de estar bajo la autoridad directa de Dios. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y después también dice en Mateo 5:8: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. En Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán dadas por añadidura. ¿No es maravilloso esto? El C dice: en el plan de lo que Dios está recobrando y tiene, el hombre debe retroceder sobre sus pasos. ¿Para qué? Para ir del gobierno humano al gobierno de Dios, pasando por el autogobierno. Señor Jesús, la letra D dice: la meta final de tratar con la conciencia, dice, no tiene como fin meramente restaurarnos para el autogobierno, sino el deseo de Dios es traernos de regreso al gobierno de Dios y recobrar a Dios mismo, recobrarnos para Dios mismo. Y de esta manera es como nosotros podemos vivir en la presencia de Dios. Dios quiere recobrarnos. Por eso hemos leído el versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Maravilloso. La letra E dice: hay una gran diferencia entre el autogobierno y el gobierno de Dios. Señor Jesús. 1. El autogobierno significa que nosotros vivimos por las sensaciones propias de nuestra conciencia, siendo responsables de nuestra conciencia. Dice en 24:16 Pablo, dice: por eso procuro, aunque él era hombre y eso, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él tenía un testimonio maravilloso. Ahora el 2 dice: el gobierno de Dios significa que nosotros ahora, que vivimos por la intuición de nuestro espíritu, siendo responsables ante la intuición, es decir, siendo responsables ante Dios. Eso es lo que Dios desea. En nuestro espíritu existe una función que nos permite de tener un sentir directo y comprender y percibir las cosas. Esta es la intuición en nuestro espíritu. Tenemos la capacidad para percibir y poder ver lo que realmente Dios desea. En 1 Corintios 2:11, mira qué versículo más rico. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nadie. Dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera, de sí mismo le dijo: ¿por qué caviláis de estas cosas en vuestros corazones? Así que necesitamos, hermanos y hermanas, introducirnos en toda esta realidad del reino. Y vamos a tener 8 mensajes, 8 bosquejos, que este es el primer bosquejo. Dice: cuando nosotros vivimos por medio de nuestra intuición y somos controlados por nuestra intuición, dice que nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios y estamos siendo gobernados directamente por Él. Cuando estamos bajo el gobierno de Dios, es cuando nosotros vivimos por la intuición de nuestro espíritu, según el sentir de vida. En Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte,
pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. El uno dice que la vida divina es la vida más elevada y tiene la sensación más rica y más fuerte y aguda. Dice que esta sensación es el sentir de vida. Por eso Pablo escribió en Efesios 4, y no tenemos que tener nuestra mente, nuestro ser entenebrecido, endurecido, sino que tenemos que estar sensibles. Dice en Efesios 4, 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno a la vida de Dios, y por la ignorancia que en ellos hay, y la dureza de su corazón, la ignorancia que en ellos hay. El 2 dice que el sentir de vida nos hace saber si realmente estamos viviendo en la vida natural o en la vida divina, si estamos viviendo en la carne o si estamos viviendo en el Espíritu. Porque lo hemos dicho antes, en Romanos, si nosotros nuestra mente la tenemos puesta en la carne, es muerte. Pero si nosotros ponemos nuestra mente en el Espíritu, entonces es vida y es ¿qué? Paz. Es vida y paz. Tengo que ir terminando ya que a poco. Dice, el sentir de vida nos guía, nos gobierna. Dice, el sentir de vida nos guía, nos gobierna, nos controla y nos dirige. Para que el justo, dice en Romanos 8:4, el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El reino de Dios tiene su realidad, y esta realidad consiste en vivir en la vida divina bajo el gobierno directo de Dios. Y aquí vienen ya los 3 versículos que hemos leído y aquí vamos a terminar. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:20, porque si os digo que si vuestra justicia no supera a los fariseos, a los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y Mateo 6:33, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os dará por añadidura. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te damos las gracias, Señor, por esta rica palabra, esta entrada en el reino, en tu presencia, en tu persona maravillosa. Gracias que la meta, el deseo de tu corazón, por medio de esta encarnación de tu Hijo Jesucristo, era introducirnos en el Padre, en el reino. Gracias que Él vino como esa semilla que eras tú mismo para sembrarte dentro de nosotros. Padre, estamos muy agradecidos a ti por permitirnos esta rica palabra, estos versículos que fueron dados por el aliento tuyo y hoy está en nuestro espíritu. Señor Jesús, te amamos. Pido por todos los radioyentes y por todos los que escuchen este mensaje, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que podamos vivir por medio de la intuición, el ejercitar de nuestro espíritu para tocar tu reino y dejarnos guiar en tu gobierno. Amén.